¿Qué significa proposición? ¿No? ¿Nadie sabemos qué es una proposición? Una proposición es una afirmación que se puede calificar como verdadera o como falsa. Cuando hacemos conjuntos, lo que vamos a hacer es utilizar esa proposición para dar una cierta descripción de los conjuntos. Por ejemplo, voy a poner el conjunto C, mayúscula, es igual a todos los elementos X. Pongo X porque no sé, voy a describir esos elementos. Tales que esta rayita así en vertical, dentro de llaves, porque están hablando de conjuntos, se le llama tal que. ¿De acuerdo? Esa rayita significa tal que. También la puedes encontrar como si fuera así, dos puntos. También es un símbolo válido para decir tal que. Bien. Entonces son todos los X, tal que X es un número, ya no me cabe, lo voy a poner aquí abajo, natural. Cierro mi llave, ¿no? Entonces, el conjunto B y el conjunto C son el mismo, solo que aquí estoy usando una notación distinta a esta de acá, pero son exactamente el mismo. Por ejemplo, un conjunto B que va a ser A, E, I, O, U. ¿Cómo lo expresarían usando la notación de proposiciones? X tal que X es una vocal. Eso. E es igual a X tal que X es una vocal. Bien. ¿Dudas hasta ahí? No, todo es muy sencillo, ¿verdad? Sale. Cuando nosotros estamos trabajando con conjuntos, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo trabajar con ellos. Las matemáticas que conocemos el día de hoy, están formadas justamente de trabajar con conjuntos, ¿no? Todos los números o todos los axiomas de las matemáticas están formadas porque los conjuntos existen. Y con estos conjuntos yo puedo hacer operaciones, ¿no? Entre los más populares, evidentemente, tenemos este símbolo, que es una como U mayúscula al revés, que se llama o denota una intersección. Tenemos este símbolo de acá, que dice unión. Y tenemos un tercero que puede estar representado como dos cosas, una diagonal hacia acostadita, hacia la derecha, o también lo podemos encontrar como si fuera un guión, como si fuera el signo menos. Y de hecho lo podemos leer así, menos, ¿no? Lo que denota este símbolo es exclusión. Un símbolo más que debemos aprender, pero eso porque lo vamos a usar toda la vida, es un símbolo que, por favor, si alguno de tus maestros te enseñó o te permitió que así escribieras el 0, es un error. Ese símbolo es para representar otra cosa.
que tiene que ver un poquito con el 0, pero no es lo mismo, ¿sí? Este símbolo se lee vacío, representa vacío. ¿De acuerdo? Ese símbolo lo vamos a utilizar cuando un conjunto no tenga elementos. En sí, este mismo símbolo, si yo lo encierro entre llaves, estoy diciendo que estoy refiriéndome al conjunto vacío. Algunas literaturas y algunos matemáticos no utilizamos las llaves para decir que el conjunto es el conjunto vacío, ¿no? Porque gastamos mucho plumón. Pero cuando tú lo veas, quiere decir que ahí no hay elementos, que eso es vacío. ¿De acuerdo? Bien. Pongamos algún ejemplo de cómo se trabaja los conjuntos con estas cosas. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, que es el conjunto de los números impares del 1 al 10, entonces es 1, 3, 5, 7 y 9. Y tengo el conjunto B, que es los números pares del 1 al 10. Entonces sería 2, 4, 6, 8 y 10. Voy a tener un conjunto que se va a llamar, que va a tener como elementos al 3, 4, 5, 6 y 7. Un tercer conjunto D que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el conjunto que resulta de hacer A unión C? Ojo, esto es importante. Cuando nosotros tenemos elementos idénticos en dos conjuntos distintos y uno, no es necesario repetir ese elemento. Si ese elemento ya apareció, ya no vuelvo a ponerlo. ¿A qué me refiero? La unión no es lo mismo, pero podemos pensarlo como si fuera la suma. Es decir, yo tengo el conjunto de plumones negros y tengo el conjunto de plumones rojos. Si yo los uno, lo que voy a hacer es solamente en un solo conjunto tener todos esos elementos. ¿De acuerdo? Ojo, podemos pensarlo como una suma, mas no lo es. Vamos, entonces, A unión C. A es, mande. ¿Alguien me habló? Aprovecho, Cristina, Adriana, estas en 2 sesiones. Cristina Sánchez Martínez, Saúl Flores, prendan sus cámaras por favor. Hanna Karen, ¿puedes apagar tu micro? Vale, entonces, A es el conjunto que tiene al 1, 3, 5, 7 y 9. Y estos elementos los voy a juntar con 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el 1 está en el A, no está en el C, pero no me importa, porque como estoy uniendo, lo que voy a hacer es, si el elemento está en cualquiera de los dos, va a estar en el conjunto unión. Luego, 3 está 2 veces, está en A y está en C, pero no necesito ponerlo 2 veces. Lo pongo nada más una vez, 3. Luego, 5 está acá y acá está el 4, sería 4, 5, el 6
El 7 está dos veces, basta con que lo ponga una vez. Y el 9. Entonces, el conjunto que resulta de unir A y C es el conjunto que contiene 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Sigamos entonces. Mismos conjuntos, A y C. Pero ahora los voy a intersectar. Ojo, la intersección es una operación de conjuntos que selecciona a los elementos que viven en los conjuntos que se están intersectando, que viven al mismo tiempo. Por ejemplo, el 3 vive en A y también vive en C. Como vive en ambos conjuntos, va a ser parte de la intersección. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 vive en A, pero no vive en C. Entonces, el 1 no va a formar parte de la intersección. ¿Es claro? Si yo estuviera intersectando el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C y el conjunto D, pues entonces van a ser los elementos que viven en todos. En todos. No basta con que vivan en la mayoría. Tiene que vivir en todos. ¿Sí? Como ahorita nada más estamos haciendo dos conjuntos, pues me basta con que viva en ambos. ¿Quién sería la intersección? Sería 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. Porque son los únicos elementos que viven simultáneamente en A y en C. ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Sale. Ok. A ver, pregunta. ¿Cuál es la intersección del conjunto A con el conjunto B? Vientos. Como no hay elementos que vivan en los dos conjuntos al mismo tiempo, entonces esto es así, vacío. ¿Fácil o difícil? Súper fácil, ¿no? Bien. Ojo, ahora vamos a agarrar el conjunto A y lo voy a unir con el conjunto B. ¿Qué me resulta? Todos los números del 1 al 10. Bien, todos los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que para nuestro caso particular, este conjunto, ¿cómo se llama? Conjunto B. B, bien. Este es para nuestro caso particular, ¿de acuerdo? Para este problemita que estamos trabajando, si yo agarro el conjunto A y el conjunto B, me da como resultado el conjunto D. ¿Estamos? Bien. Definición. Dos conjuntos son iguales si y solo si
Sí y solo sí se abrevia como una S con dos Is. Sí y solo sí. Cuando vean eso quiere decir sí y solo sí. En inglés, si en algún momento les toca encontrarse con un texto en inglés, se abrevia como if, con doble F. If. ¿Vale? Dos conjuntos son iguales, sí y solo sí. Cuando somos jóvenes se nos hace como muy chistosito que digan sí, solo sí. No parece como una mamá exagerando. Pero lo que significa es que se cumple tanto de ida como de regreso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo digo, está lloviendo, entonces hay nubes, eso es verdad. Está lloviendo, eso implica que debe haber nubes, ¿cierto? Se cumple de ida, pero no se cumple de regreso. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, hay nubes, entonces está lloviendo, porque eso es falso. ¿Sí? Cuando yo digo sí, solo sí quiero decir que se cumple de ida y se cumple de regreso. ¿De acuerdo? Entonces, dos conjuntos son iguales, sí y solo sí. Tienen exactamente los mismos elementos. Evidentemente esto se cumple tanto de ida como de regreso. Yo lo puedo leer al revés. Si yo te dijera, si dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos, entonces son iguales, también es verdad. ¿Cierto? Bien, a ver. Por ejemplo, el conjunto que se llama A unión B el conjunto que se llama A unión B es igual al conjunto D. Voy a decir, pues sí. ¿Por qué? Porque tienen exactamente los mismos elementos. Ahora, hay que tener cuidado. Fíjate cómo dice, tiene exactamente los mismos elementos. En ningún momento está hablando, por ejemplo, de orden. ¿Sí? Si yo ahorita digo, a ver, quiero un conjunto E que tiene como elementos 7, 5, 3. Pregunta, ¿el conjunto que se llama A intersección C será igual al conjunto E? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tiene exactamente los mismos elementos. Es decir, un conjunto sigue siendo el mismo si yo lo escribo de diferente manera. O sea, si lo pongo como permutación, ¿no? Agarro el primero y lo pongo en el último en medio, etcétera, etcétera. El conjunto no cambia. ¿Estamos? Bien. No me olvide borrar ese. Lo tengo aquí abajo. Por ahí tenemos el conjunto D, que es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y también aquí lo borré, creo que aquí había un 7. Entonces, a ver, agarremos. Y vamos a poner lo siguiente. Propiedades. Bueno, antes de las propiedades, un ejemplo. ¿Cómo quedaría B menos C? B menos C. Ojo, ojo que está pasando aquí porque es importante. La operación de exclusión, la operación que quita, no es conmutativa. ¿Se acuerdan qué significa conmutatividad? Nos lo enseñaron cuando nos enseñaron a sumar. Te decían, 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. Eso es conmutatividad. Y la resta no es conmutativa. No es lo mismo 3 menos 2
que 2 menos 3. ¿Por qué no es lo mismo? Porque no es conmutativo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con estos conjuntos. No es lo mismo B menos C que C menos B. Aquí, como me lo están presentando, es al conjunto B le voy a quitar los elementos que vivan en ambos. Por ejemplo, el 2 sobrevive aquí porque el 2 no está en C. El 4 sí lo vamos a quitar, porque el 4 como está en C y yo le estoy quitando los elementos de C a B, el 4 ya no pasa, ¿no? El 6 también lo voy a quitar, porque el 6 está en C. Yo estoy quitando los elementos, yo le estoy quitando a B los elementos que están en C, ¿no? 8 sí y 10 sí. Ahora, ¿cuál sería entonces el conjunto C menos B? Es pregunta. 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. Bien, ¿dudas? ¿No? ¿Todo es cool? Sale. Cuando hablamos de conjuntos, a veces, para empezar a entender algunas de las propiedades, es recomendable dibujarlos. La forma más conocida, que no es la única y además a lo mejor sea como la menos atractiva para los matemáticos, pero la que más utiliza la gente en común, se llama diagramas de Venn. Seguramente ustedes lo conocen. Un diagrama de Venn usa circunferencias y rectángulos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para nuestro caso particular, que es que tenemos A, B, C, que son este y este conjunto, y el conjunto D, que es este que está aquí abajo, vamos a llamar conjunto universo al conjunto más grande, ¿no? Que contiene a todos los demás conjuntos. Por ejemplo, A es un conjunto que cada uno de sus elementos vive en el conjunto D, ¿no? Cualquier elemento que está en A también está en D. Cualquier elemento que esté en B también está en D. Cualquier elemento que esté en C también está en D. Cualquiera, ¿sí? Entonces, para nuestro caso particular, ¿quién sería nuestro conjunto universo? ¿Cómo me dijiste, perdón? El conjunto D. El conjunto D es el conjunto más grande que contiene a todos los demás. Entonces, para nuestro caso particular, ese va a ser nuestro conjunto universo. Y los conjuntos universo se representan con un rectángulo y con una U mayúscula. Entonces, ¿no? Ese conjunto va a estar así, ¿no? El conjunto universo, que en este caso es nuestro conjunto D, es representado por un rectángulo y estamos diciendo, ahí está todo, ¿no? Ahora, los demás conjuntos los vamos a representar con circunferencias. Por ejemplo,
voy a tener que decir que para los diagramas de Venn, por eso son un poquito difíciles de trabajar, hay que pensar muy bien dónde vamos a localizar los puntos, porque luego a la hora de hacer operaciones nos va a fallar. Voy a tratar de no hacerlo bien. A ver, este es 1, 3, 5, 7, 9. Circunferencia, ese conjunto se llama A. Y claro, está dentro del rectángulo porque está dentro del conjunto universo. Luego, por acá aparte, tengo 2, 4, 6, 8 y 10. B. Fíjate cómo el círculo B no toca al círculo A. Ni siquiera no lo toca, o sea, no está ni arriba de él, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque no tiene ninguna unión. Ojo, Intersección. eso, intersección, no unión. No tienen, su intersección es vacía. Su intersección es vacía, eso quiere decir que no tienen elementos en común. ¿Vale? A ver, el C tiene al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7. Entonces, aquí es donde se vienen las problemáticas. Voy a poner al 8 un poquito para acá. Y al 9 por acá. ¿Por qué? Porque este círculo debe, de cierta manera, encimarse a los otros dos, porque en el círculo rojo también vive el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y ya no es necesario ponerle otro número más, ¿no? Porque ya con eso, ya con ese círculo rojo, ya encerré todos los elementos del conjunto C. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Voy a hacer así un copy-paste de este dibujito que tengo aquí. ¿No? Digo, lo más parecido que me salga. Entonces por acá está A, por acá está C y por acá está B. ¿Qué hice? Seleccioné control C, control V. De acuerdo, tal cual. Simplemente ya no le escribí los numeritos. Solo copié la imagen. Bien. ¿Cómo queda dibujado A unión C? A unión C quedaría de la siguiente manera. Tengo que rellenar todo lo que esté en A y todo lo que esté en C. Ese sería el dibujito asociado a A unión C. Control V otra vez. ¿Cómo quedaría A intersección C? Pues tengo que iluminar el empalmamiento, ¿no? Donde A se empalma con C. ¿Todos entendemos lo que significa la palabra empalmar? ¿Sí? Donde se enciman, ¿sí? Entonces, el dibujito asociado a esto quedaría simplemente esto de aquí.
Control V otra vez. Está por aquí y por aquí. ¿Cómo quedaría B menos C? Alguien que me ayude. Sería rellenar B, pero sin colorearla en donde empalma. Eso. Esta como luna, ¿no? Queda como una luna ahí, creciente. O menguante, no sé cómo se llama. Bien. Entonces, observación que tenemos que recordar siempre. La exclusión de conjuntos no es conmutativa. No es lo mismo B menos C que C menos B. Veamos cómo queda el dibujito. Control V otra vez. C menos B. Pues es todo C, excepto donde se empalma con B. ¿No? Sería esta luna ahora que está mordida de este lado. Evidentemente, pues podemos ver que B intersección C, pues es diferente a C intersección B. Bien, ¿dudas? ¿No? Bueno. ¿Puedo borrar ya? Sí, sabes. Definición. Definición. Se dice que el conjunto A es subconjunto se dice que el conjunto A es subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A pertenecen también a B. Esto se representa de la siguiente manera. A es subconjunto de B. Teorema.
Teorema. Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Si se cumple que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, ojo, está diciendo y, no O, que se cumplen las dos cosas. Se cumple esto, pero también se cumple lo otro. Si se cumple que A es subconjunto de B y también se cumple que B es subconjunto de A, entonces A es igual a B. Corolario. Corolario. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Bien. Hagamos un ejemplo entre todos. Voy a poner un conjunto universo y le voy a llamar el conjunto flores. En este conjunto están todas las flores que conocemos, todas. Alguien, por favor, dígame un subconjunto del conjunto flores. Uno nada más. Entonces tenemos, Rosas. ahora, vale, tenemos aquí tulipán. Y por acá tenemos rosas. Díganme un subconjunto, uno nada más, un subconjunto del conjunto rosas. Rosas de color rojo. Creo que primero dijeron blancas, entonces voy a poner blancas. Entonces voy a poner aquí, como es subconjunto, debe estar totalmente adentro, ¿verdad? Entonces por aquí voy a poner rosas blancas. Ahora, díganme un subconjunto del conjunto flores que tenga intersección con tulipanes y con rosas blancas. ¿No? Bueno, yo les digo uno. Voy a intersectar los tulipanes con las rosas blancas y voy a decir que este se llama flores blancas.
La verdad medio me estoy arriesgando porque no conozco los tulipanes, entonces no sé si hay tulipanes blancos, espero que sí. Si sí, pues entonces funciona, ¿no?